Bienvenido de nuevo. La historia de hoy viene de Reddit, originalmente publicada en r/venganza nuclear, antes de ser compartida en r/verdadero desahogo y r/venganza mezquina, donde permaneció 2 semanas en la cima de las 3 simultáneamente. Las cifras 7-8 millones de visualizaciones en todas las plataformas en las 2 primeras semanas. Compartido más de 127,000 veces. La publicación ha sido destacada en 3 boletines informativos separados sobre liderazgo empresarial, como un estudio de caso de lo que sucede cuando el sesgo se encuentra con la competencia en una sala con testigos. La sección de comentarios generó 28,000 respuestas en las primeras 48 horas, la mayoría expresando alguna versión de la misma observación atónita. Ella honró su solicitud exactamente. El comentario principal con 118,000 votos a favor dice: me dijiste que desapareciera. Lo hice, no asistí a tu cena, no llamé para armar un escándalo, no interrumpí tu cuenta regresiva, honré tu solicitud exactamente y luego volví al trabajo. La persona que lo publicó es Madison Carter. Tiene 32 años y es la fundadora y directora ejecutiva de Carter Hale Technologies, una empresa que construyó a partir de una idea obstinada un escritorio prestado y la negativa a dejar que personas más pulidas decidieran cuánto valía. Su familia sabía que trabajaba en tecnología, sabían que le iba lo suficientemente bien como para no pedir ayuda. No sabían la magnitud de esto, porque cada vez que ella había intentado compartir sus avances en los primeros años, estos habían sido minimizados, redirigidos o comparados desfavorablemente con el éxito más socialmente aceptable de otra persona. Así que dejó de explicar. Ella les dejó creer lo que protegiera su paz. 2 días antes de la reunión más importante del año, su hermana Olivia llamó. Su prometido, Daniel Whitmore, venía a cenar. La familia necesitaba que la velada se sintiera refinada, elevada. Sus colegas podrían pasar por aquí. Había gente cuyas opiniones importaban, gente que podía influir en su futuro. La familia necesitaba ayudarlo a mantener una imagen limpia. Madison no encajaba con la imagen limpia. Su tía envió el mensaje final. Desaparece por una vez. Deja de hacer que todo gire en torno a ti. Madison miró las luces de la ciudad fuera de la ventana de su oficina, bloqueó su teléfono y dijo: entendido. Luego volvió a finalizar la presentación de la asociación para Carter Hale Technologies. Daniel Whitmore fue uno de los representantes asignados para asistir a la reunión final de diligencia debida para esa sociedad. En 48 horas entraría en su sala de juntas. Su nombre estaba en cada agenda, cada pantalla, cada documento legal importante. Aquí está la historia de Madison en sus propias palabras. Mi nombre es Madison Carter. Tengo 32 años y 2 días antes de la reunión más importante del año, me dijeron que no mostrara mi cara en la cena de Nochevieja de mi propia familia porque al parecer arruinaba las fotografías, arruinaba las primeras impresiones y arruinaba la fantasía pulida que alguien más trataba de vender. El mensaje llegó a mi teléfono mientras aún estaba en la oficina revisando el lenguaje de los contratos y las notas de los inversionistas. Y fue tan frío, tan casual, que por un segundo realmente lo leí 2 veces para asegurarme de que no había entendido mal. No me había equivocado. Me pedían que me mantuviera alejada no porque hubiera hecho algo malo, sino porque no encajaba en la versión de éxito que querían exhibir frente a personas importantes. Luego vinieron las llamadas de seguimiento, las excusas disfrazadas de amabilidad. El tono familiar que siempre significaba que se esperaba que me hiciera más pequeña para que los demás pudieran seguir cómodos. Para cuando un familiar me dijo que solo desapareciera por una vez, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No lloré, no supliqué, no discutí,
Simplemente miré las luces de la ciudad fuera de la ventana de mi oficina, bloqueé mi teléfono y dije, entendido. Lo que ninguno de ellos entendió fue que ya había pasado años construyendo una vida que no requería su aprobación. Y en menos de 48 horas, el hombre a quien estaban protegiendo entraría en una sala donde mi nombre estaría en cada agenda, cada pantalla, cada documento legal que importaba. Antes de contarles lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, díganme, ¿qué hora es para ustedes ahora y desde dónde están mirando? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. La Nochevieja nunca había significado mucho para mí como festividad, pero ese año se convirtió en una línea divisoria que supe que recordaría por el resto de mi vida. Alrededor de las 7 de esa noche, mi hermana mayor, Olivia, llamó en lugar de enviar un mensaje de texto, lo cual siempre era su manera de fingir que la crueldad se volvía más civilizada si usaba una voz calmada. No preguntó qué estaba haciendo. No preguntó si había comido, si iba a ir, si podíamos hablar. Directamente pasó al discurso que obviamente había ensayado. Su prometido Daniel Whitmore iba a venir a la cena. Mis padres querían que la noche fuera refinada, pulida, elevada. Algunos de los colegas de Daniel podrían pasar después de medianoche. Había personas cuyas opiniones importaban, personas que podían influir en su futuro, y la familia necesitaba ayudarle a mantener una imagen limpia. Hizo una pausa después de decirlo, probablemente esperando que lo entendiera sin forzarla a explicar la ofensa, pero el silencio hace que la gente sea más audaz, y Olivia siempre había confundido mi silencio con debilidad. Dijo que tenía la reputación de ser difícil de colocar, demasiado intensa para las charlas superficiales, demasiado enfocada en la carrera, como para parecer suave, demasiado privada, como para parecer cálida, demasiado independiente para ser encantadora. Luego añadió que mi fase desordenada de inicio sería difícil de entender para el círculo de Daniel. Una fase desordenada de inicio. Eso era lo que años de sacrificio se habían convertido en sus bocas. Mi madre tomó el teléfono a continuación y dijo que estaba tratando de evitarme incomodidad. Mi padre me llamó 10 minutos después y me dijo que sería más maduro saltarme una noche que hacer sentir incómodos a los demás. Luego vino el mensaje final de la tía René. Simplemente desaparece por una vez. Deja de hacer que todo sea sobre ti. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, no porque me doliera de una manera nueva, sino porque me dolía de una manera tan vieja. Era el mismo papel que siempre me habían asignado, la hija complicada, la hermana incómoda, la persona que debía absorber en silencio el desdén y seguir siendo agradecida por la familia. La verdad era casi risible, mientras ellos curaban copas de cristal y preparaban la mesa. Yo estaba en mi oficina, ultimando la última versión de una presentación para una asociación estratégica con Carter Hale Technologies, la empresa que había construido desde nada más que una idea, terco, un escritorio prestado y una negativa a dejar que personas más pulidas decidieran lo que valía. Mi familia sabía que trabajaba en tecnología, sabían que me iba lo suficientemente bien como para no pedir ayuda. Pero no sabían la magnitud de eso porque cada vez que intenté compartir avances en los primeros años, se había minimizado, redirigido o comparado desfavorablemente con el éxito socialmente aceptable de otra persona. Así que dejé de explicar. Los dejé creer lo que protegiera mi paz. Lo que definitivamente no sabían era esto. Daniel era uno de los representantes asignados por su firma para asistir a la última reunión de diligencia para una asociación estratégica que podría redefinir el futuro de mi empresa. Pasaron la temporada navideña tratándome como alguien que dañaría la imagen de un hombre en ascenso. En 48 horas, ese mismo hombre en ascenso estaría entrando en mi sala de juntas pidiendo acceso a lo que yo había construido. Consideré decirle a Olivia en ese momento,
imaginé el cambio repentino de tono, el giro rápido de la condescendencia al pánico, la falsa preocupación, la risa forzada, la inevitable acusación de que debería haberlo mencionado antes, pero estaba cansada. Cansada de siempre ser la que se esperaba que calmara, explicara y facilitara las cosas para personas que nunca habían hecho espacio para mí. Así que simplemente dije, entendido, disfruta de tu noche. Puse el teléfono boca abajo, envié una nota a mi jefe de personal confirmando el plan de asientos y los paquetes legales. Y pasé la medianoche sola en la oficina con comida para llevar fría y una pila de documentos anotados. Afuera, la ciudad contaba los segundos para el nuevo año. Adentro, tachaba frases débiles, ajustaba nuestro lenguaje de riesgos y dejaba que el silencio hiciera lo que ninguna familia había hecho respetarme. Si querían que fuera invisible el 31 de diciembre, estaba bien. Podían tener una noche sin mí. Luego podrían encontrarme bajo la verdad fluorescente, donde la imagen importaba menos que la competencia y nadie podía botarme fuera de la sala. El 2 de enero llegó brillante agudo y lo suficientemente frío como para hacer que el horizonte pareciera cortado de metal. Estaba en la oficina antes del amanecer, no porque estuviera nerviosa, sino porque el ritual me calma antes de la guerra. Revisé la agenda una última vez, verifiqué las carpetas de documentos. Confirmé la lista de acceso al ascensor privado y me quedé de pie un momento en el extremo más alejado de la sala de juntas, mirando la larga mesa de roble blanco, donde en menos de una hora varias personas poderosas se sentarían y decidirían si Carter Hale Technologies avanzaba a la siguiente etapa de su crecimiento. La sala en sí misma estaba diseñada para intimidar sin parecer que lo intentaba. Paredes de vidrio acero cepillado, luces empotradas. Una pantalla de 12 pies y ventanas que daban a la mitad de la ciudad. En cada asiento había una carpeta grabada con nuestro logo, una agenda impresa y un anexo de confidencialidad con mi título completo, claramente listado en la última página, Madison Carter, fundadora y directora ejecutiva. Había pensado si esa frase sería suficiente para impactar a Daniel cuando la viera. Al final decidí que no importaba. Si notaba mi nombre primero, mi cara primero o la pantalla primero, la realidad aún lo golpearía todo de una vez. Mi COO llegó después, luego el abogado general, luego el jefe de operaciones y 2 miembros de nuestro equipo de productos. Todos se movían con una urgencia controlada, la clase callada y práctica, que solo ocurre cuando un equipo sabe que ha ganado su oportunidad. A las 9:03 los primeros invitados comenzaron a entrar. Un abogado externo, un oficial de riesgos, un director general y 2 especialistas en integración. Me dieron la mano, me agradecieron por ser la anfitriona y me hablaron exactamente de la manera en que los profesionales serios se hablan entre sí cuando los títulos ya han sido validados por el trabajo. Nadie preguntó dónde estaba la fundadora. Nadie asumió que yo era personal de apoyo. Nadie necesitaba que suavizara mi inteligencia para hacerlos sentir cómodos. A las 9:07, las puertas se abrieron nuevamente y Daniel Whitmore entró en medio de una conversación sosteniendo su portafolio de cuero y usando la clase de expresión que los hombres tienen cuando creen que la sala los recibirá. Ya estaba hablando con el colega detrás de él cuando sus ojos se levantaron y aterrizaron en mí en la cabecera de la mesa. Se detuvo tan bruscamente que el hombre detrás de él casi chocó contra su hombro. Fue casi cinematográfico la forma en que el reconocimiento y la incredulidad luchaban en su rostro. Primero confusión, luego negación. Luego la mirada rápida hacia la pantalla, luego la agenda, luego de vuelta a mí. Casi podía oír su memoria reensamblando cada suposición que había hecho sobre mí desde la Nochevieja hacia atrás. Mantuve su mirada y dije,
con el mismo tono profesional que habría usado con cualquier otra persona. Buenos días, señor Whitmore. Por favor, tome asiento. Miró la carpeta nuevamente y la vio allí en letra negra sólida, fundadora y CEO, y sus dedos se apretaron lo suficiente como para marcar el borde. Se sentó, pero no de manera suave. Se sentó como un hombre cuyo desprecio privado de repente había adquirido testigos. Por un segundo me pregunté si eso sería suficiente, si el shock de verme allí, completamente legítima y completamente al mando, podría forzar alguna humildad inmediata de su parte. No lo hizo. La arrogancia rara vez se evapora tan rápido. Antes de que pudiera comenzar con la bienvenida, las puertas del vestíbulo del ascensor se abrieron detrás de la sala y Olivia irrumpió respirando con dificultad, el teléfono en la mano, todavía con la furia de alguien que creía que llegaba para corregir un error. Ella no estaba en la lista de acceso. La recepción debió haberla dejado pasar después de insistir en que era una emergencia familiar. En el momento en que me vio sentada en la cabecera de la mesa, su rostro cambió tan drásticamente que todos lo notaron. Miró de mí a Daniel, de Daniel a la pantalla, luego de nuevo a mí, como si el suelo bajo ella hubiera cambiado de forma. ¿Qué es esto?, demandó demasiado alto, las palabras quebrándose bajo la tensión de su pánico. La gente se giró. Mi equipo permaneció quieto. Seguridad. Ya alertada por la recepción de que una invitada no autorizada se había colado, apareció en la puerta. Olivia los ignoró y marchó más adentro de la sala. Debe haber algún error, dijo ahora a Daniel. Ahora a los ejecutivos. Ahora a cualquiera que la rescatara de la verdad que se formaba a su alrededor. Ella no puede ser la que esté dirigiendo esto. Su voz se agudizó. Esto es una locura. Daniel se levantó a medias, como si no supiera si defenderse a sí mismo o hacer como si no la conociera. Esa vacilación me lo dijo todo. Había pasado suficiente tiempo temiendo la vergüenza por mi parte, como para saber exactamente qué tipo de daño causaba esto en la suya. Señora Carter, dijo uno de los abogados con cuidado, ¿le gustaría hacer una pausa? No quité los ojos de Olivia. No dije. Me gustaría que la reunión continuara, pero como parece haber cierta preocupación por la imagen. Tal vez ahora sea un buen momento para distinguir entre percepción y credibilidad. Olivia rió una vez aguda e incrédula, luego señaló directamente hacia mí, como si yo fuera la que estuviera invadiendo algo sagrado. Ni siquiera se suponía que estuvieras allí en la Nochevieja, espetó. Daniel necesitaba una imagen limpia. El silencio que siguió fue inmediato y brutal. Esa frase no solo la humilló, exponía el motivo, traducía la crueldad privada familiar al lenguaje profesional público y todos en esa sala entendieron exactamente lo feo que era. Seguridad se acercó más. El rostro de Daniel se puso lo suficientemente pálido como para perder color alrededor de la boca. Y por primera vez en mi vida vi a mi hermana darse cuenta de que no me había arrastrado a su humillación. Me había arrastrado a la mía, y yo era la que poseía el edificio. Le dije a seguridad que escoltaran a Olivia hasta recepción y la mantuvieran allí hasta que concluyera la reunión. Intentó protestar, pero el pánico ya le había robado la estrategia. Seguía mirando a Daniel en busca de ayuda, y cada vez que él no intervenía, su voz subía más desesperada, menos controlada. Para cuando la puerta se cerró tras ella, la sala se había quedado muy quieta en esa forma corporativa específica, que significa que todos están reorganizando mentalmente el riesgo. Dejé que el silencio permaneciera 2 tiempos más de lo necesario. El silencio presiona a los juicios débiles para que hablen. Daniel lo demostró de inmediato. Aclaró su garganta, ajustó su puño y dijo que había habido un malentendido, que las tensiones familiares se habían enredado con las emociones de las fiestas y que nada de eso tenía influencia en su evaluación profesional. La redacción fue casi elegante.
Habría funcionado mejor si no hubiéramos escuchado todos a mi hermana anunciar, en una sala de juntas confidencial, que me habían excluido de un evento familiar para proteger su imagen. Asentí una vez luego, pasé a la primera diapositiva de nuestro modelo operativo. Entonces eso debería hacer que hoy sea muy sencillo, dije. Y durante los siguientes 20 minutos hice lo que los años de ser subestimada me habían entrenado para hacer mejor. Convertí la competencia en presión. Guié a la sala a través de nuestro motor de previsión nuestra tasa de retención de clientes, nuestra capa de automatización de cumplimiento, nuestros controles internos, nuestras solicitudes de patentes, nuestra disciplina de quema de dinero y la trayectoria de crecimiento que llevó a Carter Hale de una consultoría de 2 personas a una de las firmas más interesantes de nuestro sector. No sobrevendí, no dramaticé. No permití ninguna grieta en mi presentación lo suficientemente grande como para que alguien escondiera su prejuicio dentro de ella. Cada respuesta que di fue precisa, documentada y lo suficientemente tranquila como para que la gente tuviera que inclinarse. Así es como suena la verdadera autoridad. Para cuando pasaron 10 minutos pude sentir el cambio en la sala. Las preguntas se volvieron más agudas, más técnicas, más respetuosas. Un ejecutivo preguntó sobre la implementación en múltiples mercados y respondí con un mapa regulatorio que nuestro equipo había elaborado durante 18 meses. Otro presionó sobre el riesgo de integración y respondí con un marco de contingencia que hizo que nuestro abogado general realmente sonriera. Daniel permaneció en silencio al principio, probablemente recalibrando. Luego, cuando finalmente entró en la conversación, lo hizo de la manera en que los hombres, como él, siempre lo hacen cuando se dan cuenta de que el despido directo ya no es seguro. Intentó volver a encuadrarme como estructuralmente arriesgada. Dijo que nuestro modelo de escala era ambicioso y preguntó ¿qué protecciones existían contra la volatilidad del fundador en entornos de alto crecimiento? La redacción fue lo suficientemente pulida como para pasar si no sabías lo que estaba haciendo. Pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería usar una pregunta profesional para colar una sospecha personal. Alrededor de la mesa las plumas se detuvieron. Naomi levantó la vista. Legal me observaba. Crucé las manos y dije, esa es una pregunta reflexiva sobre gobernanza viniendo de alguien cuyo prometido acaba de interrumpir una reunión confidencial para objetar mi presencia en mi propia empresa. Nadie se rió, pero el impacto fue inmediato. Daniel trató de recuperarse diciendo que hablaba en términos generales, no personalmente. Claro, respondí. Entonces, respondamos en términos generales, con hechos. Pasé a la siguiente diapositiva y presenté nuestra estructura de gobernanza en su totalidad. Junta Asesora Independiente, estándares de auditoría de terceros umbrales, de autoridad delegada, disparadores de recusación del fundador, planes de continuidad de crisis y un protocolo de comunicación aprobado por la Junta. Entonces añadí para completar, también estaría interesada en discutir el riesgo de asociaciones externas, específicamente el riesgo que representa cuando un representante forma juicios privados sobre la credibilidad del liderazgo basados en la posición familiar, la óptica social o si alguien encaja en la imagen correcta en un entorno festivo. El aire en la sala cambió de nuevo. Esta vez no fue curiosidad, fue reconocimiento. Ellen Brooks, la directora general de la firma de Daniel, se recostó ligeramente y le preguntó con mucha calma si él sabía que yo era la fundadora antes de entrar a la sala. Daniel dijo que no. Ella preguntó si alguna vez había expresado reservas sobre mí que no estuvieran relacionadas con los fundamentos del negocio. Respondió demasiado cuidadosamente lo que es característico de las personas que saben que la verdad es peligrosa. No de manera formal, dijo. El líder de riesgos anotó algo. El abogado de ellos miró a Ellen.
Daniel se dio cuenta demasiado tarde de que su respuesta no lo había protegido, lo había definido. Podría haberme detenido allí y aún así ganado. Pero el problema más profundo no era que Daniel me hubiera subestimado, era que lo había hecho de maneras que claramente pensaba que eran lo suficientemente sofisticadas como para esconderlas. Así que abrí el paquete de correspondencia del proceso que su lado ya había autorizado para su discusión y saqué a colación una solicitud interna previa a la reunión que Daniel había hecho, pidiendo más contexto sobre la estabilidad del fundador, la presentación y la preparación pública. Las palabras eran lo suficientemente vagas como para sonar rutinarias, a menos que hubieras pasado tu carrera traduciendo el sesgo al inglés. Yo lo había hecho, también otras personas en esa mesa. Para ser justa, dijo Daniel rápidamente, eso tenía que ver con la exposición mediática. Interesante, dije, porque el 31 de diciembre mi hermana me informó que no debía asistir a la cena familiar porque necesitabas una imagen limpia. La superposición en el lenguaje es difícil de ignorar. Nadie interrumpió, nadie lo rescató, nadie fingió que faltaba contexto. Su autoridad comenzó a drenarse de él en incrementos visibles. Ajustó su reloj, bebió agua, intentó un giro más y dijo: la historia emocional no debe interferir con una asociación estratégicamente valiosa. Estoy completamente de acuerdo, dije. Por eso propongo que esta sala separe el valor de la asociación de la conducta de cualquier representante comprometido. Esa frase hizo algo importante. Dejó claro que no estaba amenazando con arruinar el trato por enojo. Estaba protegiendo el trato al identificar la verdadera fuente de la inestabilidad. También facilitó el siguiente movimiento de Ellen porque ahora eliminar a Daniel no parecería una capitulación, parecería prudencia. Y la prudencia es el lenguaje que las instituciones usan cuando están a punto de sacrificar a un hombre que pensó que el encanto podía adelantarse a la evidencia. La pausa fue convocada por su lado, no por el nuestro. Daniel preguntó si podía salir con Ellen y el abogado para una discusión privada, y Ellen accedió con un tono que me dijo que ya no estaba dirigiendo nada. Una vez que se fueron, Naomi deslizó una nota a través de la mesa de nuestro abogado general. Estamos completamente protegidos, sin exposición. Continúa si reemplazan al representante. Miré hacia arriba y asentí ligeramente. Mi equipo sabía lo que eso significaba. No habíamos llegado demasiado lejos como para dejar que un hombre sesgado convirtiera un trato limpio en escombros emocionales. A través del vidrio cerca del pasillo pude ver fragmentos de su conversación. Daniel hablaba rápido usando demasiado las manos, inclinándose hacia adelante. Ellen apenas se movió. Eso fue una señal peor para él que si hubiera sido ira abierta. La quietud controlada de alguien de alto rango significa que la decisión ya se está formando. Solo te están dando la oportunidad de hacerte más culpable antes de que la finalicen. Cuando regresaron, Daniel no lo hizo. Ellen retomó su asiento, dejó su bolígrafo sobre la mesa y dijo: Señora Carter, gracias por su paciencia. El señor Whitmore no participará más hoy. Nadie hizo preguntas de seguimiento porque nadie las necesitaba. Luego vino la disculpa y lo que importó de ella no fue que existiera, sino cómo se enmarcó. Ellen no llamó lo sucedido desafortunado, no lo redujo a cables cruzados. Dijo de manera clara que la firma tomaba el juicio en serio, que todos los fundadores merecían ser evaluados por méritos y que cualquier señal de distorsión en ese proceso sería revisada internamente. Era lenguaje profesional, pero el significado debajo de todo eso era salvaje. La carrera de Daniel acababa de ser arrastrada de un ascenso a un escrutinio, y el escrutinio a ese nivel no solo magulla reputaciones, congela futuros. La reunión se reanudó y la diferencia en la atmósfera fue inmediata. Sin Daniel en la sala, todos se relajaron en el trabajo. La energía defensiva desapareció, la conversación se afiló. Avanzamos por las etapas de integración, las contingencias de seguridad de datos, los pilotos de despliegue regional.
la estructura de reparto de ingresos y el timing del anuncio público. Las preguntas que anteriormente se planteaban como pruebas, ahora se planteaban como construcción de asociaciones. Ese cambio me dijo todo. Ya no estaban decidiendo si podían confiar en mí. Estaban decidiendo qué tan rápido podían moverse antes de que un competidor intentara quitarnos. Para cuando llegamos a la última ronda, Ellen estaba preguntando qué apoyo necesitaría para acelerar la implementación, en lugar de si Carter Hale podría manejar el crecimiento. Fue entonces cuando las puertas de la sala de juntas se abrieron nuevamente, esta vez con el gerente junior de instalaciones luciendo apenado y mi familia siguiéndolo detrás de él como un recuerdo mal sincronizado. Claramente, Olivia los había llamado desde recepción entre lágrimas. Mi madre entró primero. Con la expresión rígida que siempre usaba, cuando pensaba que las apariencias aún podían ser reparadas si todos obedecían lo suficientemente rápido. Mi padre lucía enfadado en la manera quebradiza y avergonzada de un hombre, dándose cuenta de que la dignidad pública es más difícil de controlar que la autoridad privada. La tía René entró ya preparada para culparme por lo que no entendiera. Madison sisió. ¿Qué estás haciendo? Me levanté lentamente, no porque les debiera respeto, sino porque quería que cada palabra de aquí en adelante aterrizara con total claridad. Trabajando, dije. Ellen miró de ellos a mí una vez y entendió lo suficiente de inmediato. Esta es una reunión confidencial de negocios, le dijo a instalaciones. Por favor, escolten a los invitados no autorizados afuera. Eso debería haberlo terminado, pero las personas que han pasado toda su vida asumiendo que la jerarquía familiar supera la realidad no se rinden tan rápido. La tía René me señaló y dijo con rabia, ella siempre hace esto. Nunca puede dejar que su hermana tenga un momento limpio perfecto. La frase fue tan desnuda y reveladora que por un segundo, incluso mi madre se veía sorprendida por lo mal que sonaba. Naomi inhaló junto a mí. Uno de los abogados externos dejó caer lentamente su bolígrafo. Mi padre empezó a decir algo sobre el estrés familiar privado, pero Ellen levantó una mano justo lo suficiente para detenerlo. Luego habló con el tipo de calma que hace que lo que podría haber sido un gritar se sienta mucho más fuerte. Para mayor claridad, dijo la mujer a la que están hablando, es la fundadora cuya empresa estamos aquí para asociarnos. Si su preocupación es la imagen, puedo asegurarles que el único problema de imagen revelado esta semana no ha sido el suyo. Fue devastador porque fue medido. Nadie en la sala necesitaba más que eso. El rostro de mi madre cambió primero. El shock dio paso a la realización. La realización dio paso a la vergüenza. Mi padre se quedó muy quieto. La tía René abrió la boca de nuevo, pero lo que sea que quería decir se quedó atrapado detrás del hecho de que los extraños con poder ahora estaban juzgando a la familia exactamente de la misma manera en que la familia había pasado años juzgándome. Olivia, que los había seguido y se quedó cerca de la puerta, parecía que podría colapsar. Llegó la seguridad de nuevo y esta vez nadie levantó la voz. Mis padres se fueron en silencio tan pesado que parecía arrastrar el aire con ellos. La tía René murmuró que me estaba humillando a todos, pero salió débil y sin aliento. Olivia no me miró. Una vez que la puerta se cerró, Ellen volvió hacia mí con total compostura y dijo, «Ahora, señora Carter, ¿dónde estábamos?» Estábamos exactamente donde había pasado años tratando de llegar, en una sala donde la verdad importaba más que la mitología familiar. Menos de una hora después, la hoja de términos estaba sobre la mesa. Para primera hora de la tarde teníamos un memorando de asociación estratégica, firmado un compromiso de piloto nacional y un calendario de anuncios que pondría a Carter Hale en todas las conversaciones de la industria que valía la pena entrar antes de que terminara el trimestre. Daniel
fue eliminado completamente del expediente del trato. Su nombre no aparecería en el lanzamiento, los materiales de prensa, ni en el registro interno de la asociación. Olivia no obtuvo su elegante ascenso. Obtuvo un vestíbulo lleno de testigos, un prometido bajo revisión y el conocimiento irreversible de que la hermana que había intentado esconder ahora estaba vinculada a la oportunidad más grande que él no había podido proteger. Ese fue el momento en el que la historia dejó de tratarse de los sentimientos heridos y se convirtió en algo mucho más satisfactorio. Su crueldad no solo salió mal, reorganizó el estatus. La jerarquía en la que se apoyaban colapsó en público y lo hizo utilizando nada más que la verdad. Pensé que ese sería el final de la humillación pública por un día, pero las familias como la mía rara vez saben cuándo dejar de sangrar después del primer corte. Alrededor de las 3, después de que los documentos fueran firmados y mi equipo ejecutivo se dispersó en llamadas, preparación de prensa y planificación de implementación, me dijeron que había 4 personas esperando en el salón privado afuera de mi oficina. Ya sabía quién era. Olivia se levantó cuando entré con el rímel corrido. La furia luchando con el pánico. Daniel estaba a su lado, ahora despojado de la certeza suave que llevaba esa mañana. Mis padres estaban sentados en el sofá luciendo como si el edificio los hubiera juzgado. La tía René caminaba de un lado a otro. Me quedé junto a la puerta. Nadie iba a arrastrarme a otro tribunal familiar circular dentro de mi propia sede. Olivia comenzó primero con la voz temblando. Dijo que yo los había tendido una trampa. Dijo que debería haberla advertido. Dijo que cualquier hermana decente le habría contado a la familia con quién se iba a reunir Daniel antes de dejar que él entrara en esa sala. Casi admiré la audacia de eso. Me dijiste que desapareciera, dije. Lo hice. No asistí a tu cena. No llamé para hacer un escándalo. No interrumpí tu cuenta regresiva. Honré tu solicitud exactamente. Daniel dio un paso al frente e intentó un ángulo diferente. Dijo que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos. Que la frase imagen limpia se había malinterpretado, que Olivia había estado emocional y que él solo quería unas vacaciones tranquilas en torno a un momento importante en su carrera. ¿Tu momento de carrera?, pregunté. Entraste al mío con dudas preconcebidas sobre mi estabilidad, mi presentación y si merecía estar en la sala. Sé honesto por una vez. Si hubieras sabido que la fundadora era yo, ¿habrías luchado por seguir en este trato? Abrió la boca, luego la cerró. El silencio respondió por él. Finalmente mi padre habló preguntando por qué había mantenido mi empresa en privado de la familia, si estaba yendo tan bien. Ahí estaba. La pregunta que la gente hace cuando quiere invertir los roles de víctima y testigo en la misma respiración. Porque cada versión de mí que estabas dispuesta a aceptar tenía que ser más pequeña que la verdad, dije. Porque cuando estaba construyendo esta empresa la llamaste una fase. Cuando me perdí las fiestas para cerrar contratos me llamaste obsesiva. Cuando dejé de explicarme me llamaste distante. Estabas cómoda con que yo fuera la decepción de la familia porque eso protegía a los demás de la comparación. Mi madre comenzó a llorar en silencio, no con remordimiento al principio, sino con el shock de escuchar un guión desafiante en el que había confiado durante años. La tía René gritó que estaba siendo dramática de nuevo, que las familias dicen cosas duras, que debería haber pensado en lo que la vergüenza pública le haría al compromiso de Olivia. Miré a Olivia, que ya no me miraba, y dije, ¿pensaste que siempre absorbería la humillación en privado para que pudieras permanecer intachable públicamente? Eso se acabó. Daniel intentó moverse hacia la reconciliación, pero ya era un interés propio desnudo. Dijo que su firma estaba abriendo una revisión, que Ellen le había suspendido su rol de cara al cliente pendiente de una evaluación ética, que si simplemente aclaraba el malentendido de la Nochevieja,
Por escrito, tal vez las consecuencias podrían ser contenidas. Olivia me miró con el mismo derecho suplicante que había usado desde la infancia, siempre que quería que limpiara el daño que ella misma había creado. Eso más que cualquier cosa me endureció por completo. No dije. No mentiré para rescatarte de las consecuencias de decir la verdad demasiado fuerte en la sala equivocada. La expresión de Olivia se desplomó en ira. Dijo que siempre la había envidiado, siempre había resentido lo fácil que a la gente le caía bien. Siempre había esperado una oportunidad para arruinar algo bonito en su vida. Esa acusación me habría destrozado una vez. Ahora sonaba como una confesión disfrazada de proyección. Nunca te amenazaron mis fracasos. Dije solo la posibilidad de que nunca estuviera fracasando en absoluto. Daniel se sentó con dureza después de eso, como si sus rodillas hubieran perdido el interés en seguir pretendiendo. Mi padre se cubrió la cara con una mano. Mi madre susurró mi nombre preguntando si había alguna manera de avanzar. Le dije que tal vez algún día, pero no hoy, y no al precio de mi dignidad. Luego llamé yo misma a seguridad del edificio y pedí asistencia para la escolta. No porque fueran peligrosos, sino porque quería una última frontera visible. Se fueron de mi piso de la misma manera en que esperaban que yo dejara su fiesta, no deseados, enojados e incapaces de controlar la historia. Para la tarde, Ellen había enviado la confirmación formal por correo electrónico de que Daniel había sido removido de todas las discusiones relacionadas con nuestra asociación. 2 días después empezaron los rumores en la industria, no del tipo de columna de chismes, sino del tipo profesional. Llamadas discretas, preguntas sobre juicio, preocupaciones sobre sesgo interno. El compromiso de Olivia ya no era de repente la socialité pulida que había curado en línea. Estaba vinculado a un hombre cuyo mayor encuentro había terminado con su prometida, gritando sobre la imagen mientras la fundadora que él subestimó se sentaba en la cabecera de la mesa. La karma es más eficiente cuando otras personas pueden verificarla. Las semanas después de eso fueron más ruidosas afuera y más silenciosas adentro. Carter Hale explotó de una manera que ni siquiera mis pronósticos optimistas habían capturado completamente. El anuncio de nuestra asociación estratégica llegó al mercado. Las publicaciones comerciales realizaron perfiles sobre nuestro modelo de expansión y me invitaron a 2 paneles de la industria y a un podcast nacional de negocios, donde por primera vez conté una versión depurada pero inconfundible de lo que significa construir algo serio mientras eres tratada en privado, como una historia de advertencia. No nombré a Daniel, no nombré a Olivia, no lo necesitaba. Las personas que importaban ya conocían la historia a través de los canales que realmente moldean las reputaciones. La firma de Daniel completó su revisión a mediados de febrero y lo reasignó de desarrollo de clientes en la ruta de socios a un rol interno sin visibilidad y con aún menos prestigio. El lenguaje oficial enfatizó el proceso y la discreción. El lenguaje no oficial fue más simple. Había mostrado un juicio comprometido en una sala de alta tensión y ya no se le podía confiar la evaluación de fundadores sin sesgo. La vida de Olivia se desmoronó más silenciosamente pero con la misma profundidad. Su boda no se canceló de golpe, se erosionó. Primero el lugar se pospuso, luego el contenido nupcial desapareció, luego las fotos de la pareja sonriente desaparecieron de sus páginas sociales, una serie a la vez. El compromiso terminó antes de la primavera. No por una sola reunión, sino porque es difícil construir un futuro brillante sobre el momento en que descubriste que la ambición de tu prometida dependía de ocultar a las personas. Mis padres empezaron a llamarme todos los domingos. Al principio no respondí. Necesitaba suficiente distancia para escuchar mi propia vida sin su interferencia. Cuando finalmente me encontré con ellos, no fue en la casa familiar y no fue en un día festivo. Fue en mi oficina durante el horario laboral con la luz del sol entrando por las ventanas
y mi asistente sabiendo exactamente quién estaba dentro. Mi madre fue la primera en disculparse correctamente esta vez, sin excusas, sin pero sabes cómo es tu hermana, sin intento de convertir el dolor en un malentendido. Mi padre tardó más, pero cuando habló, admitió algo que importaba más que cualquier discurso dramático. Había confundido la familiaridad con la autoridad. Pensó que ser mi padre significaba que entendía mi vida incluso después de que dejó de hacerme preguntas reales. La tía Renée nunca se disculpó, lo cual no me sorprendió. Algunas personas prefieren preservar el orgullo que la relación. Olivia envió 3 correos electrónicos en el transcurso de 2 meses. El primero me culpaba, el segundo culpaba a Daniel, el tercero fue el único que guardé. Era corto. Escribió que había pasado tantos años necesitando ser la hija fácil, la hija admirada, la que encajaba en cada habitación, que me convirtió en lo opuesto porque no podía tolerar la competencia, que la hacía sentirse ordinaria. Ese correo no sanó todo, pero fue honesto. Y la honestidad es la primera puerta que debe abrirse antes de que cualquier cosa humana pueda atravesarla, respondí una vez. Le dije que ya no me interesaba la venganza porque la venganza ya había hecho su trabajo. Lo que quería ahora eran estándares. Si quería una relación conmigo, tendría que ser una en la que no fuera editada, oculta, suavizada, ni utilizada como contraste para su comodidad. Le dije lo mismo a mis padres. Por primera vez en mi vida las reglas eran mías. Eso cambió todo más que la humillación pública jamás podría. Porque la verdad es que la parte más satisfactoria de esta historia no fue ver a Daniel congelarse cuando me vio en la cabecera de esa mesa, ni ver a Olivia darse cuenta de que la hermana que despreció se había convertido en la sala que no podía controlar. Fue entender profunda y permanentemente que ya no necesitaba el permiso de nadie para ser visible. Me pidieron que desapareciera por una noche. En cambio, me vieron convertirme en algo imposible de borrar. Y si hay una lección en todo esto, no es simplemente que el éxito es la mejor venganza, aunque a veces lo sea. Es que las personas que se benefician de tu silencio siempre llamarán a tu voz disruptiva en el momento en que se vuelva innegable. Deja que lo hagan. Construye de todos modos. Levántate de todos modos. Entra en tu propia sala, siéntate en la cabecera de tu propia mesa. Y cuando las personas que te subestimaron se detengan en seco al verte, no te estremezcas. Déjalos ver exactamente a quién trataron de esconder. Quiero hablar sobre la frase que Olivia dijo en esa sala de juntas. No la cara congelada de Daniel cuando vio la agenda. No Ellen lo sacó de la reunión. No el resumen de términos firmado esa tarde. La frase que Olivia dijo en una sala llena de ejecutivos cuando intentaba explicar por qué su hermana no debería estar allí. Ella no puede ser la que dirija esto. Y luego, unos minutos después, el que lo destruyó todo. Ni siquiera se suponía que estuvieras allí en Nochevieja. Daniel necesitaba una imagen limpia. Esa frase no solo humilló a Olivia, hizo algo mucho más trascendente. Tradujo la crueldad familiar privada a un lenguaje profesional público. En un momento de descuido, tomó años de silencioso descarte la cena. A la que no la invitaron, él desaparece por una vez la fase inicial desordenada y se lo entregó a una sala llena de personas, cuyo trabajo era evaluar el juicio, el sesgo y el riesgo. Ellen Brooks, la directora gerente, no necesitó una larga explicación después de eso. Necesitaba una pregunta. ¿Sabía Daniel que Madison era la fundadora? Antes de entrar en la habitación dijo que no. Preguntó si él había expresado reservas sobre ella, que no estuvieran relacionadas con los fundamentos del negocio. Respondió con demasiada cautela. Eso fue suficiente. A lo que sigo volviendo en la historia de Madison no es la confrontación, ni el trato, ni la humillación pública. Es la decisión específica y silenciosa que tomó en Nochevieja. Podría haber llamado a Olivia y contárselo. Podría haber enviado un mensaje de texto.
Ella podría haber dejado que Daniel entrara a esa reunión con una advertencia. No lo hizo. No por estrategia, dice, por agotamiento, cansada de ser la que se espera que calme. Explique y facilite las cosas a personas que nunca le habían hecho un hueco. Así que simplemente dijo, «Entendido, disfrute de su velada». Y luego volvió al trabajo. Esa elección, no una trampa, no un plan, solo una decisión de dejar de gestionar la comodidad de todos los demás, resultó ser lo que permitió que la verdad llegara a la habitación sin diluir. Ella no organizó la colisión, simplemente dejó de evitarlo y Olivia se encargó del resto ella misma. Ella honró su solicitud exactamente. 118,4 mil votos a favor. Me dijiste que desapareciera. Lo hice, no asistí a tu cena. No llamé para armar un escándalo. No interrumpí tu cuenta regresiva. Honré tu solicitud exactamente. Ella dijo eso en el salón privado cuando Olivia la acusó de tenderles una trampa. Esa frase es toda la historia. Ella no planeó una trampa. Ella no provocó un enfrentamiento. Volvió al trabajo, firmó los documentos y dejó que la verdad existiera en su propio tiempo. Organizaron la colisión enviando a la única persona que la había despedido a la única habitación donde su nombre aparecía en cada pantalla. El OP responde, la acusación de Olivia de que los tendí una trampa es la que más he pensado, porque hay una versión de los hechos donde eso es casi cierto. Sabía que Daniel estaba conectado con este trato y elegí no advertir a nadie. Pero no elegí eso como estrategia, lo elegí como autoprotección. Cada vez que intentaba compartir lo que estaba construyendo, era minimizado, redirigido o usado en mi contra. Dejé de explicar porque explicar me costaba más que el silencio. El hecho de que mi silencio se convirtiera eventualmente en una especie de justicia no es lo mismo que planearlo. Dejé de despejarles el camino. Imagen limpia. Eran dos palabras que todos escucharon. 97,3 mil votos a favor. Olivia entró en una sala de juntas confidencial y dijo que su hermana no debía estar en la cena familiar porque el prometido necesitaba una imagen limpia frente a los ejecutivos, frente al asesor legal, frente a un director gerente cuya empresa estaba evaluando el juicio del liderazgo. Ella entregó a todos en esa sala la evidencia exacta que necesitaban para entender qué tipo de sesgo Daniel había introducido en el proceso de diligencia. Ella no expuso a Madison, se expuso a sí misma, a su prometido y a toda la arquitectura de cómo su familia había estado tratando a la persona que era dueña del edificio. OP responde, cuando Olivia dijo esas palabras vi la habitación cambiar en tiempo real. Las plumas dejaron de funcionar. La gente se miró. Un abogado dejó su pluma muy lentamente. He pensado mucho en ese momento en la forma específica en que responden las personas institucionales cuando el sesgo privado se hace visible en un contexto profesional. No reaccionan con drama, se recalibran. Actualizan su evaluación de cada persona en la sala, incluyendo a la que acaba de hablar. Olivia pensó que se estaba defendiendo. Ella estaba testificando contra ambos. Abogado del diablo aquí, 24,8 mil votos a favor. Quiero plantear algo. Madison dice que no planeó esto como una trampa. Simplemente dejó de advertir a la gente. Pero sabía que Daniel estaba en el trato. Ella sabía que él iba a venir a su sala de juntas. Ella eligió no contárselo a Olivia ni a su familia. Existe una distinción ética significativa entre tender una trampa y elegir no prevenirla cuando se ve venir. El OP responde, he estado reflexionando sobre esta pregunta. La respuesta honesta es, no estoy seguro de que la distinción importe tanto como lo que motivó la elección.
No les avisé porque estaba agotada después de años de gestionar su comodidad a costa de la mía. No les avisé porque cada vez que intentaba compartir lo que estaba construyendo se usaba en mi contra. No les avisé porque acababan de decirme que desapareciera. Si alguna de esas cosas hubiera sido diferente, si me hubieran tratado con dignidad básica en Nochevieja, podría haber tomado una decisión diferente. La trampa, si la había, tenía una cerradura que construyeron y una llave que me entregaron. U_Devil_Advocate_ responde. La trampa tenía un candado que construyeron y una llave que me entregaron. Esa es la frase más precisa en esta sección de comentarios. Gracias. U_Ellen Brooks es el pivote. La 84,7 mil votos a favor. Ellen Brooks hizo 2 preguntas. ¿Sabía Daniel que Madison era el fundador antes de entrar en la habitación? Dijo que no. Había expresado reservas sobre ella que no estuvieran relacionadas con los fundamentos del negocio. Respondió con demasiada cautela. Ellen no reaccionó con indignación. No dio un sermón, ella pidió un descanso privado. Regresó sin Daniel. Ella dijo que su nombre no aparecería en el lanzamiento, los materiales de prensa ni el registro interno de asociaciones. Y entonces dijo, ahora señora Carter, ¿dónde nos quedamos? Así es como se ve cuando el poder institucional decide que el sesgo de un hombre se ha convertido en una carga institucional. Sin drama, solo consecuencias entregadas con compostura. El OP responde. Las 2 preguntas de Ellen fueron la demolición profesional más eficiente que he presenciado. No necesitaba un discurso ni una investigación. Necesitaba 2 respuestas y Daniel se las proporcionó ambas, respondiendo una con honestidad y otra con demasiada cautela. La respuesta cuidadosa fue más fuerte que la honesta. Le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de juicio que había estado ejerciendo. El descanso que ella llamó no fue una pausa, fue un veredicto. Simplemente dejó que Daniel se sentara en la habitación mientras escribía. U_fundador, la volatilidad fue la mejor opción, 72,4 mil votos a favor. Daniel preguntó con una redacción pulida qué protecciones existían contra la volatilidad de los fundadores en entornos de alto crecimiento. Quería usar una pregunta profesional para colar una sospecha personal. Madison no se puso a la defensiva. Ella dijo, esa es una pregunta de gobernanza reflexiva viniendo de alguien cuyo prometido acaba de interrumpir una reunión confidencial para objetar mi presencia en mi propia empresa. Nadie se rió, pero el impacto fue inmediato. Ella nombró lo que él estaba haciendo sin llamarlo por lo que era, y luego respondió la pregunta de todos modos. Así es como se maneja una pregunta capciosa de alguien que pensó que la trampa era invisible. El OP responde. El marco de volatilidad del fundador fue el momento en que entendí que no se había recalibrado tanto como esperaba después de la entrada de Olivia. Aún pensaba que existía una versión de esta reunión en la que podía presentarme como el riesgo en lugar de la persona a la que había juzgado por motivos no profesionales. Lo que no tuvo en cuenta fue que todos en esa sala acababan de ver a su prometida entrar y anunciar frente a testigos exactamente en qué tipo de terreno no profesional había estado operando. No necesitaba discutir su pregunta, solo necesitaba ponerlo en contexto. El contexto es más difícil de recuperar que el desacuerdo. El tercer correo electrónico fue el que 61,8 mil votos a favor. Olivia envió 3 correos electrónicos. El primero culpó a Madison, el segundo culpó a Daniel. La tercera fue la única que Madison conservó. Decía que había pasado tantos años necesitando ser la hija fácil, la admirada, la que encajaba en cada habitación, que convirtió a Madison en lo contrario.
porque no podía tolerar la competencia que la hacía sentir ordinaria. Ese correo electrónico no lo curó todo, pero fue honesto. Y Madison dijo que la honestidad es la primera puerta que hay que abrir antes de que cualquier cosa humana pueda pasar. Ella respondió una vez. Dijo que ya no estaba interesada en la venganza porque la venganza ya había hecho su trabajo. Lo que ella quería ahora eran estándares. El OP responde. El tercer correo electrónico le tomó a Olivia 2 meses escribirlo, y se notó. Claramente no fue redactado con ira ni pánico. Se había pensado en ello, eso me importa. No sé si nuestra relación se reparará. No sé si quiero que sea en la misma forma en que era. Pero guardé ese correo electrónico porque era la primera vez en mi vida adulta que Olivia decía algo cierto sobre sí misma a su propia costa. Ese tipo de honestidad es raro en personas que han dependido del control narrativo durante tanto tiempo como ella. No sé qué hará con eso, pero lo encontró. Eso no es nada. U-. Preocupado por ti, en realidad, 47,3 mil votos a favor, porque cada versión de mí que estabas dispuesto a aceptar tenía que ser más pequeña que la verdad. Ella le dijo eso a su padre cuando le preguntó por qué había mantenido su empresa privada fuera de la familia. Esa frase es toda la historia de fondo. No amargura, no venganza, solo el relato preciso de lo que cuesta ser visible en una familia que necesita que seas pequeño. Dejó de explicar. Ella les dejó creer lo que protegiera su paz. Y llenaron el espacio que ella dejó con una versión de ella que los hacía sentir cómodos. El problema con esa versión era que eventualmente tenía que coincidir con la real. El OP responde. La pregunta de mi padre por qué había mantenido mi éxito en privado venía con un trasfondo de resentimiento, como si les hubiera ocultado algo que les pertenecía. Lo que intenté explicar en esa oficina fue que no lo había ocultado por secreto o malicia. Había dejado de compartir porque compartir con mi familia siempre había tenido un costo. Minimización, redirección, comparación desfavorable. Dejé de ofrecer porque la ofrenda siempre se malinterpretaba. Los dejé creer lo que quisieran creer porque su versión de mí era algo que había aprendido a no combatir. No sabía que esa versión entraría en mi sala de juntas y se presentaría como un pasivo. En Nochevieja, la familia de Madison Carter le pidió que desapareciera. Lo hizo. Volvió a su oficina. Comió comida para llevar fría. Tachó las frases débiles, ajustó el lenguaje de riesgo y dejó que el silencio hiciera lo que ninguna familia había hecho nunca: respetarla. Afuera, la ciudad contaba los segundos para un nuevo año. Dentro, ella trabajaba. 48 horas después, Daniel Whitmore entró en su sala de juntas y se detuvo tan bruscamente que el hombre que iba detrás de él casi se chocó con su hombro. Miró la agenda, miró la pantalla, la miró. Buenos días, señor Whitmore. Por favor, tome asiento. Lo que pasó después no fue una trampa, no fue venganza, ni siquiera fue justicia en el sentido dramático. Fue simplemente el momento en que la versión de Madison con la que su familia se sentía cómoda, la hija complicada, la hermana inconveniente, la persona que debería absorber silenciosamente el rechazo, se encontró con la versión que había estado en esa oficina en Nochevieja, ajustando el lenguaje de riesgo a medianoche. Esas dos versiones no podrían existir en la misma habitación. Uno de ellos tenía una hoja de términos, el otro tenía una imagen limpia. Ellen Brooks hizo 2 preguntas. Daniel les respondió a ambos de maneras que pusieron fin a su participación. Olivia dijo 6 palabras en una sala de juntas. Ella no puede ser la que dirige esto. Que tradujeron años de crueldad familiar privada en evidencia profesional pública. Y Madison se sentó a la cabeza de su propia mesa y observó cómo la jerarquía de la que dependía su familia se reorganizaba en torno a lo único que nunca habían podido controlar: la verdad. Ella no lo arregló,
simplemente dejó de evitarlo y luego volvió al trabajo. Las personas que se benefician de tu silencio siempre llamarán disruptiva tu voz en el momento en que se vuelve innegable. Déjalos. Construye de todos modos. Levántate de todos modos. Entra en tu propia habitación, siéntate en la cabecera de tu propia mesa y cuando la gente que te subestimó se detenga en seco al verte, no te inmutes. Que vean exactamente a quién intentaron ocultar. Madison Carter, fundador y CEO, Carter Hale Technologies. Se le pidió que desapareciera por una noche. En cambio, se volvió imposible de borrar.